Es una realidad histórica que Jesús de Nazaret murió y su cuerpo fue colocado en una tumba. También se ha establecido firmemente que después de su muerte y entierro, su tumba fue encontrada vacía. Varios individuos y grupos vieron apariciones del Jesús resucitado, y sus discípulos de alguna manera se convencieron absolutamente de que Jesús había resucitado de la muerte. Estos son hechos históricos. ¿Cómo los explicarías? A lo largo de la historia, se han ofrecido varias teorías naturalistas para explicar estos hechos. Examinemos las 4 más populares. Primero, la teoría de la conspiración. Según esta hipótesis, los discípulos inventaron la resurrección, robaron el cuerpo de Jesús y mintieron al decir que habían visto a Jesús vivo, perpetrando así el mayor engaño de todos los tiempos. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a objeciones bastante abrumadoras. Es irremediablemente anacrónica, ya que mira la situación de los discípulos a través del espejo retrovisor de la historia cristiana, en lugar de hacerlo desde el punto de vista de un judío del primer siglo. Los judíos no tenían el concepto de un Mesías que sería derrotado y ejecutado por los enemigos de Israel, y mucho menos que resucitaría de entre los muertos. En la concepción judía, la resurrección de los muertos era un acontecimiento general que solo ocurriría después del fin del mundo y no tenía ninguna relación con el Mesías. La teoría de la conspiración tampoco toma en cuenta la evidente sinceridad de los discípulos. La gente no muere voluntariamente por algo que sabe que es mentira. Una lectura honesta del Nuevo Testamento deja en claro que estas personas creían sinceramente en el mensaje que proclamaban y estaban dispuestas a morir por él. Por estas y otras razones, ningún erudito defiende la teoría de la conspiración hoy en día. Un segundo intento de explicar los hechos es la teoría de la muerte aparente. Jesús realmente no murió, revivió en la tumba, de alguna manera escapó y logró convencer a sus discípulos de que había resucitado. Esta teoría también enfrenta obstáculos insuperables. Primero, es médicamente imposible. Los verdugos romanos eran profesionales, sabían lo que hacían, y se aseguraban de que sus víctimas estuvieran muertas antes de ser descolgadas. Además, Jesús fue torturado tan extensamente que incluso si lo hubieran bajado vivo, habría muerto en la tumba sellada. En segundo lugar, esta teoría es muy implausible. Ver a un hombre moribundo arrastrándose fuera de la tumba, desesperadamente necesitado de vendas y atención médica, difícilmente habría convencido a los discípulos de que había resucitado gloriosamente de entre los muertos. Por ello, ningún historiador del Nuevo Testamento defiende esta teoría en la actualidad. Una tercera teoría es la del cuerpo desplazado. Tal vez José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en su tumba temporalmente, porque era conveniente, pero más tarde trasladó el cadáver a un cementerio común de criminales. Así que cuando los discípulos visitaron la primera tumba y la encontraron vacía, concluyeron que Jesús debió haber resucitado de la muerte. Una vez más, esta teoría no puede dar sentido a los hechos. Las leyes judías prohibían mover un cadáver después de ser enterrado, excepto si era para llevarlo a la tumba familiar. Además, el cementerio de los criminales estaba situado cerca del lugar de ejecución, por lo que enterrarlo allí no habría sido ningún problema. Además, una vez que los discípulos comenzaron a proclamar la resurrección de Jesús, José habría corregido el error. Así que, una vez más, ningún erudito en la actualidad avala esta teoría. Finalmente, la teoría de la alucinación. Los discípulos realmente no vieron a Jesús, sino que solo imaginaron que se les aparecía. Todos estaban alucinando. Esta teoría también enfrenta problemas considerables. En primer lugar, Jesús no se apareció una sola vez, sino varias veces. No solo en un lugar, sino en diferentes lugares. No solo a una persona, sino a diferentes personas. No solo a individuos, sino a grupos de personas. Y no solo a creyentes, sino a incrédulos también.
No hay nada en los libros de casos psicológicos sobre alucinaciones que se compare con las apariciones de la resurrección. En segundo lugar, las alucinaciones de Jesús habrían llevado a los discípulos a creer, en el mejor de los casos, que Jesús había sido transportado al cielo, no que había resucitado de entre los muertos, en contradicción con sus creencias judías. Además, en el mundo antiguo, las visiones de los muertos no eran una prueba de que la persona estaba viva, sino una prueba de que estaba muerta y había partido al otro mundo. Por último, esta teoría ni siquiera intenta explicar la tumba vacía. Por lo tanto, las 4 teorías naturalistas más populares no logran explicar los hechos históricos. ¿A dónde nos lleva esto? Otra posibilidad es la explicación que dieron los testigos oculares, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. A diferencia de las otras teorías, esta explicación da perfecto sentido a la tumba vacía, a las apariciones de Jesús vivo y a la disposición de los discípulos a morir por su fe. Pero, ¿es plausible esta explicación? Después de todo, requiere un milagro, un acto sobrenatural de Dios. Piénsalo. Si es siquiera posible que Dios exista, entonces los milagros son posibles y esta explicación no puede descartarse. Y seguramente es posible que Dios exista. Entonces, ¿cómo explicarías tú la resurrección?